Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video voy a explicarles cómo hablar sobre sus rutinas cotidianas en español. Aquí tenemos algunas frases de ejemplo con algunos de los verbos y del vocabulario más utilizado para describir una rutina. Así que bueno, vamos a verlo. La primera frase que tenemos es: me despierto a las 7:30. Aquí estamos conjugando el verbo despertarse. Esto es lo que sucede cuando terminamos de dormir. La siguiente frase dice: me levanto a las 7:45. El verbo levantarse es cuando salimos de la cama y nos ponemos de pie y ya estamos listos para vestirnos. Luego tenemos esta frase de aquí que dice: luego me visto, me peino, me afeito y me lavo la cara. Estas son algunas de las cosas que habitualmente se hacen luego de levantarse. Aquí dice: me visto, me peino, me afeito y me lavo la cara. Después desayuno, luego voy a mi trabajo en automóvil, llego a mi lugar de trabajo a las 8:30, empiezo a trabajar a las 9, termino de trabajar a las 5, regreso a mi casa a las 5:30, alrededor de las 6:30 miro la televisión, luego me baño y después hago ejercicios físicos durante 1 hora. Aproximadamente a las 10 me voy a dormir. Recordemos que aquí estuvimos utilizando los verbos conjugados en el tiempo presente del modo indicativo, como en estos ejemplos en donde dice me despierto, me levanto, o también aquí empiezo, termino, regreso. Esto es el tiempo presente del modo indicativo. También hay que tener en cuenta que hay algunos verbos que son reflexivos, como este verbo me despierto. Todos estos verbos que aquí utilizan el me, como me levanto, me despierto. Los verbos reflexivos son aquellos en donde la acción realizada por el sujeto recae sobre el sujeto mismo, es decir, que es el sujeto el que hace y recibe la acción. Cuando uno dice me despierto, la acción está cayendo sobre uno mismo. Es uno el que la dice y la acción cae sobre uno mismo. Por eso son verbos reflexivos. Y este tipo de verbos reflexivos está siempre acompañado por un pronombre átono, que en este caso es me. Este video no va a profundizar más sobre la gramática, pero sí aquí tienen algún poco de información por si quieren profundizar ustedes en lo que son las conjugaciones de estos verbos que estamos usando acá. Vamos a ver ahora la misma rutina que vimos recién, pero en modo pasado. Esto es por si ustedes quisieran hablar sobre una rutina que ya sucedió. Entonces en ese caso dirían: me desperté a las 7:30, me levanté a las 7:45, luego me vestí, me peiné, me afeité y me lavé la cara, después desayuné, luego fui a mi trabajo en automóvil, llegué a mi lugar de trabajo a las 8:30, empecé a trabajar a las 9, terminé de trabajar a las 5, regresé a mi casa a las 5:30, alrededor de las 6:30 miré la televisión, luego me bañé y después hice ejercicios físicos durante 1 hora, aproximadamente a las 10 me fui a dormir. Esto sería la misma rutina pero en pasado. Y en relación a la gramática, aquí hay que tener en cuenta que la conjugación de los verbos la hicimos en el tiempo pretérito del modo indicativo. Es decir, cuando decimos me desperté, me levanté
o cuando decimos empecé, llegué, terminé. Todas esas son conjugaciones en el tiempo pretérito del modo indicativo. Y como ya dijimos antes, sucede lo mismo, también hay algunos verbos aquí que son reflexivos, por eso se utiliza este pronombre átono que es el me. Bueno, esto fue todo por el momento, espero que este video les haya servido para poder hablar mejor sobre una rutina en español. Estuvimos viendo algunos de los verbos más comunes, más frecuentemente utilizados, también un poco de vocabulario, aunque son millones de cosas distintas las que se pueden hacer en una rutina, estuvimos viendo algunas de las más comunes. Si este video te gustó, déjale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Y como siempre también ya sabes que tu opinión me interesa, así que me podés dejar tus dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes o incluso ideas para otros videos debajo en la caja de comentarios. Así que esto ha sido todo por el momento, les mando un gran saludo y hasta pronto.